21 de agosto del 2026. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, pesan las horas del fuego, cosa que enjuaga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo de mi alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a hacer la lectura de la lección divina, el Santo Evangelio. Santo Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de todos los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se juntan toda la ley y los profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos muestre a través del Espíritu Santo cuáles son los vicios que hay aquí que no nos dejan avanzar espiritualmente. Vamos a decirle: Señor Jesús, acompáñanos, danos humildad, sácanos de la inconsciencia, danos luz en la oscuridad de nuestra conciencia para poder hacer bien la lección divina, y más que hacerla bien racionalmente, que yo salga de mi oscuridad, de las cosas inmundas que hay dentro de mí, que son los vicios, que hay veces no nos damos cuenta que los tenemos. En el Santo Evangelio de Mateo se conecta muy profundamente con la moral y las visiones de Santa Edelgarda, especialmente detalladas en las obras divinas, o sea, el libro de los méritos de la vida. Vamos a ver cuáles son las virtudes y los vicios de acá. Mandamiento. Vamos a hablar más bien del primer mandamiento, y ahorita miramos cuál es el vicio. El mandamiento del amor. Cuando los fariseos ponen a prueba a Jesús, él responde uniéndolo el amor de Dios y el prójimo como una sola realidad inseparable. Santa Edelgarda lo confirma en sus visiones, contemplando el amor divino con las alas que nacen del mismo cuello y se unen en lo alto, mostrando que no pueden amarse así sin amar al hermano. No pueden amarse a Dios sin amar al hermano, porque en el hermano hay un pedacito de Jesús, ¿cierto? Y como les decía ayer en la otra lección divina, cuando nosotros le hacemos daño a nuestro hermano, le hacemos daño a Jesús. Y nosotros no tenemos la conciencia de eso. Nosotros estamos todos muy perdidos. Por eso hay que pedirle al Señor que siempre que uno vea a su hermano, que ese hermano le hizo daño, lo mire con misericordia y vea a otro Jesús al frente de nosotros. Y que nosotros, a través, primero que todo, del Espíritu Santo, y que Jesús nos acompañe a tener misericordia como Él la tiene, a ver con los ojos de Jesús a nuestro hermano, ¿sí? A sentir
con el corazón de Jesús, ese sentimiento que yo siento por mi hermano que me hizo la rabia, que Dios lo transforme con su corazón y traspase esa rabia o ese odio en amor. Entonces hay que pedir: Señor, regálame tu corazón. Señor, regálame tus ojos. Señor, dame entendimiento para entender las heridas del hermano, para yo no herirlo, para yo amarlo, porque es muy fácil amar a la gente que no nos hace daño, pero verdaderamente amamos a las personas que nos hacen daño. Esto es, Dios siempre nos pide la milla extra. Recuerden lo que pasó antier en el Santo Evangelio del rico, que ya le había dicho: Señor, yo le he dado todo, yo voy a misa, yo doy mi diezmo, yo cumplo todos mis mandamientos. Y Jesús, que le dijo: déjelo todo por mí, venga, vámonos. Entonces, ese evangelio más de despojarse, sí, a ver, esa es la milla extra. ¿Cuál es la milla extra que yo le estoy dando al Señor hoy? Y lo que Él nos pide acá en este Santo Evangelio es: ¿cuál es la milla extra? Yo verdaderamente amo al hermano que me hace daño, amo al hermano que me ataca, amo a aquella que murmura detrás de mí, amo a aquellos que me envidian, que me han robado, que me han dejado en el piso, amo a esa persona que me abandonó, ¿sí? A mi papá o a mi mamá, ¿cierto? Porque no solamente vamos a hablar de las traiciones de los amigos o de la gente que ha estado caminando con nosotros, sino que verdaderamente ese es el amor. Amar las miserias del otro es el verdadero amor. Entender las miserias del otro es el verdadero amor. Cuando entendemos al otro y no nos volvemos como el otro, cuando verdaderamente tenemos a Dios. Las dos lumbreras del alma, el amor a Dios es como el sol, se contempla con los ojos del alma y en la fe. El amor al prójimo es como la luna, rige nuestra vida terrena, porque a Él sí lo vemos y tocamos, y Dios nos hizo iguales. El vicio detrás de la trampa. La intención de los fariseos revela dos vicios: incredulidad ciega y envuelta en tinieblas, que solo creen en lo que tocan, y la falsedad, que divide el corazón inventando mentiras. Hildegarda advierte que interpretar la ley para conveniencia propia, en vez de para amar, es obra del engaño. La virtud que responde frente a ellos. La fe resplandece como un espejo de Dios, y la caridad, vestida de luz solar, con sus alas unidas, pisa triunfante a la serpiente de la discordia. El encuentro también sufre. Para Hildegarda, la incredulidad y la falsedad no solo enferma el alma, genera una nube en el corazón, sube como vaho al cerebro, causando dolores y sequedad, y corrompe lentamente la médula por la amargura interior. Bueno, de todas maneras, Santa Hildegarda nos enseña la iconografía de los dibujos, que también hace la explicación al amor, ¿cierto? El amor que hemos de tener a Dios y al prójimo, que la iconografía de cada dibujo también lo vamos a explicar en nuestra clase. El primer mandamiento es que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, y esa es la reflexión de hoy. Yo doy hasta que me duela, yo amo a ese que me hace daño. Es un día de reflexión: Señor, yo cumplo porque voy y estoy bien con los míos y en mi grupo, pero no salgo de ese grupo donde yo siempre estoy bien y me incomodo un poquito para estar en ese grupo que a mí no me gusta estar, ¿cierto? Porque nosotros nos movemos, todos los que estamos acá nos movemos en comunidades. Pensemos: ¿con quién no he compartido? ¿Con quién no siento esa empatía? Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor: amar a aquel que me incomoda, amar a aquel que me necesita, amar a aquel que siempre que vamos a amar a alguien y no nos gusta, acordémonos que en esa personita está Jesús. Bueno, no se les olvide darle me gusta si les gustó, y síguenos, le dan a la campanita y síguenos para nosotros tener más audiencia aquí en YouTube y poder crecer. Dios los bendiga, y si Dios quiere nos vemos mañana.